estudiando el libro de Daniel. Fíjense que la vida de Daniel es uno de los libros y es uno de los personajes bíblicos que más me reta en lo particular, porque Daniel estaba siendo retado todos los días a ser alguien diferente en el lugar donde él se encontraba. Y estaba también siendo retado a encontrarse con Jesús todos los días para poder ser diferente ante las demás personas. Esta historia en particular es una de mis historias favoritas de la Biblia. Yo sé que la hemos escuchado mucho, pero hoy en particular te voy a pedir que le pongas mucha atención. Vamos a empezar orando y luego vamos a ver qué es la historia de Daniel que vamos a aprender. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por cada uno de estos niños que nos están viendo y te pido, Señor, que tú puedas hablar a sus corazones, que tú puedas enseñarles algo nuevo este día y que podamos crecer más en ti. En tu nombre, amén. Muy bien, vamos a hablar ahora de Daniel capítulo 6. Fíjense que vamos a ver todo el capítulo, pero yo voy a ir marcando los momentos más especiales de este capítulo. Dice que estaba el rey Darío, ¿verdad? Que era el rey con el que Daniel trabajaba. Dice que había nombrado muchos sátrapas y muchas personas que lo ayudaran en su reino. Eran líderes que iban a estar ayudando al rey Darío en su reino. Pero fíjense lo bonito de esta historia. Daniel era parte de estas personas que habían sido nombradas como asesores del rey. Pero dice que los demás que estaban trabajando con Daniel le tenían envidia. Y dice que ellos empezaron a preguntar ¿por qué Daniel es tan importante para el rey? ¿Por qué el rey quiere tanto a Daniel? ¿Qué tiene Daniel de especial que nosotros no? Entonces dice que estaban tan llenos sus corazones de envidia y de resentimiento contra Daniel, sin Daniel haberle hecho nada, que dice que le empezaron a buscar y dijeron, ¿cómo podemos hacer que Daniel caiga? ¿Cómo podemos hacer que el rey no quiera más a Daniel? Pero ¿saben qué es lo que me parece más interesante de esta historia? Que la vida de Daniel reflejaba tanto a Cristo, que la vida de Daniel era tan recta ante los ojos de los demás, pero principalmente ante los ojos de Dios. Daniel se había propuesto en su corazón amar a Dios, no solo de palabra, sino de hecho. Daniel amaba tanto a Dios que él quería hacer lo correcto ante los ojos de Dios. A Daniel no le importaba lo que los demás pensaran de él. A Daniel no le importaba si la gente lo iba a amar o lo iba a criticar por él amar a Jesús. A Daniel le importaba lo que Jesús decía de él, lo que Jesús miraba de él. Entonces vamos a leer en el versículo 9 dice, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿Y cuál fue el decreto real, maestra? Porque no oímos el decreto. El decreto decía que ellos se fijaron que Daniel oraba. Ellos se fijaron que Daniel se arrodillaba ante el Señor. Y Daniel no se arrodillaba ante el rey, pero sí se arrodillaba ante la presencia de Dios. Entonces vinieron ellos y fueron ante el rey y le dijeron, ajá, rey Darío, nosotros queremos que tú hagas un decreto, porque hemos notado que hay gente en el reino que no te está rindiendo pleitesía. Pleitesía significa que cuando ellos miraban al rey tenían que inclinarse, tenían que hacer una veneración ante el rey. Pero Daniel sabía que él no iba a inclinarse ante nadie que no fuera Dios, que no iba a inclinarse ante nadie que no fuera la presencia de Dios. Entonces vienen ellos y hacen que el rey saque un decreto que diga que aquel que se incline ante otros dioses
o aquel que no honre al rey, arrodillándose y implorándole, entonces iba a tener un castigo. Ajá. Entonces vienen estos hombres y Daniel los escucha. Imagínense ustedes, Daniel escucha lo que ellos están haciendo. Imagínense ustedes que Daniel hubiera dicho, con que ustedes me quieren hacer daño. Entonces yo voy a ir donde el rey y le voy a decir al rey, mira rey, lo que ellos están haciendo es porque me quieren hacer daño. Yo les aseguro que por el amor que el rey tenía por Daniel, quizás el rey le hubiera creído a Daniel. Pero Daniel no hizo eso. Daniel tenía claro en su corazón y en su mente que sus peleas las peleaba Cristo. Daniel no estaba interesado en ir ante el rey y defenderse él mismo, porque Daniel sabía que él tenía a alguien más poderoso que lo defendía. Daniel sabía que en su corazón y en su vida él estaba haciendo lo recto, lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando tu vida refleja a Cristo, cuando tu vida refleja lo que Cristo quiere de nosotros como sus hijos, entonces estamos seguros que ante cualquier circunstancia que se nos ponga enfrente, Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Daniel no quería pelear con ellos. Daniel nunca fue a discutir, nunca fue a decirles, ¿y por qué ustedes me quieren? No. Daniel fue a hacer algo muy importante y fue a orar. Daniel se fue a arrodillar ante la presencia de Dios y Daniel fue a hacerlo a puertas abiertas. Él no tenía que esconder al Dios que él adoraba. Él no tenía que esconderse para decir, yo voy a ir a buscar a Dios. No, él quería que lo vieran, que él iba a seguir adorando a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, nosotros tenemos que pasar en la vida por muchos momentos difíciles, momentos en los que quizás hemos hecho cosas que no han estado mal, pero simplemente a alguien no le han gustado. Y vamos a pasar también por momentos en los que quizás ha sido nuestra culpa las circunstancias que estamos pasando. Pero lo importante de todo esto, niños, no es si vamos a pasar un buen momento o un mal momento, sino cuál va a ser la acción que nosotros vamos a tomar. Si nuestro corazón va a decidir ir y arrodillarnos ante los pies de Cristo para que sea Él quien pelee nuestras batallas. Nosotros no tenemos por qué defendernos ante las circunstancias de la vida. Nosotros tenemos que ir a donde nuestro Padre, y Él dice que es quien nos defiende. Él es el que intercede por nosotros con el Padre, Jesús, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasó. Dice que ellos fueron ante el rey y le dijeron, rey, ¿te acordás del decreto que pusiste? Sí, dijo el rey, me acuerdo. Le dijeron, pues Daniel no lo está cumpliendo. Daniel ha decidido que va a seguir arrodillándose ante su Dios. Entonces dice que el rey, dice, cuando el rey escuchó esto, oigan lo que pasó al rey. Se deprimió y mucho, dice, y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel y le decía que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló y con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Pero vean esto, escuchen esto con mucha atención. Dice que el rey no durmió toda la noche. Dice que el rey pasó en vela pensando en Daniel. Yo me imagino que el amor que el rey tenía por Daniel era tal que él decía, lo traicioné, yo dejé morir quizás a uno de los que yo más quiero. Y ¿saben qué? Él tenía una seguridad
de que Daniel estaba sirviendo a un Dios vivo. El rey sabía que Daniel era diferente ante cualquier persona que estaba en su reino. Y vean lo que pasó. Dice que ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Dice que el rey se despertó a las 5 de la mañana. Dice que solo salió el sol y el rey salió corriendo a donde estaba el foso. Y dice que dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y escuchen esto, lo que dijo Daniel. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y dice que el rey empezó a saltar y empezó a celebrar que Daniel estaba vivo. Daniel no necesitó buscar justicia por su propia mano. Daniel sabía al Dios que adoraba. Daniel estaba muy certero de que Dios iba a defenderlo de cualquier cosa que se pudiera enfrentar. Y dice que después el rey decide que va a matar a aquellos que habían acusado a Daniel. Y fíjate lo que pasó. Dice que cuando estas personas cayeron al foso, dice que no habían tardado ni siquiera un minuto en caer, cuando los leones ya se los habían devorado. ¿Qué hizo Daniel? ¿Peleó? ¿Fue y los enfrentó? No. Daniel fue y oró. Y eso es la lección más importante que podemos aprender de Daniel. Enfrentar cualquier circunstancia de nuestra vida de la mejor manera, orando. Así que vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza para nosotros poder ser como Daniel, que nos dé la gracia para nosotros poder buscarlo como Daniel lo buscaba. Y con ese corazón, conociendo a Dios de verdad. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque la vida de Daniel nos enseña, Señor, a amarte, a honrarte y a saber que tú tienes la mejor recompensa para nuestra vida. A saber que si nosotros hemos decidido honrarte a ti, tú vas a ser quien vaya enfrente de nosotros, peleando cualquier batalla y peleando cualquier circunstancia. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido como tus hijos, por habernos visto con amor y habernos llamado tus hijos. Gracias, Señor, por eso, y te pido que tú bendigas a cada uno de estos niños y bendiga sus hogares. En tu nombre, amén. Gracias, chicos. Hasta la próxima.